¿Cómo cambió el Ecuador con la explotación del petróleo? ¿Por qué los recursos naturales del Ecuador siempre sirvieron para el beneficio de pocos? El Ecuador de los 60 era un país rural, un pueblo agrícola que había tenido auges en su producción, como el cacao desde principios del siglo XX y el banano desde mitad del siglo. Pero en 1972, de las tierras orientales del Ecuador, tras muchas exploraciones, empezó a fluir el petróleo. Lo hizo de tal manera que cuando el gobierno de facto del general Guillermo Rodríguez Lara abrió la inmensa llave de bombeo, los ecuatorianos pensamos que nuestros problemas terminarían. Y, la verdad sea dicha, el Ecuador creció como nunca había crecido. Gracias al auge exportador del petróleo, el PIB del Ecuador creció sostenidamente desde 1972 hasta 1981 al 8% anual, con años espectaculares como el 1973, donde Ecuador creció el 23%. La educación y la salud mejoraron, y el analfabetismo bajó del 27 al 10%. El Ecuador pasó de ser un país rural a ser un país urbano. Se construyeron edificios y avenidas. Las ciudades se asomaban por primera vez al mundo. Inaugura el Ecuador algo que nunca había tenido: la clase media. El petróleo hizo que al Ecuador le ofrezcan créditos internacionales. Los gobiernos empezaron el endeudamiento externo sin límites. La deuda se volvió más grande que nosotros mismos, más colosal que todo el oro negro que salía del oriente. Las ganancias y los excedentes petroleros también sirvieron para que la oligarquía de siempre se lleve el pedazo más grande. Y el petróleo fluía, y su precio crecía y crecía, y el Ecuador no prosperaba. Los derrames del petróleo provocaron tragedias ecológicas. Las políticas petroleras cambiaban con cada gobierno de turno. La pobreza no se controló. Fue carcomiendo a la clase media. Las promesas del petróleo se perdieron en los bolsillos de corporaciones y grandes negociantes. Es el legado del boom del petróleo en el Ecuador, en un país que a la sombra de su gigantesca explotación se hizo más moderno y acaso más injusto.